el siguiente día de clase para que de una vez lo tenga. A ver si está grabando esto. Así. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Ok, ahora sí. Muy bien, hoy vamos a ver la segunda parte. Esta se llama reacciones de oxidación y reducción, que se simplifican como redox, reacciones redox, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan cuando teníamos compuestos en los que teníamos que convertir un compuesto que perdía iones hidrógeno, ¿verdad? Perdón, que perdía electrones, un compuesto que perdía electrones y se oxidaba, y un compuesto que ganaba electrones y se reducía, ¿verdad? Entonces, estas es el tipo de reacciones que vamos a ver. También se les llama redox y se caracterizan por la transferencia de electrones, ¿verdad? Pueden ser átomos, iones o moléculas. Las reacciones redox son una parte importante en las conservaciones de energía si hablamos de humanos, ¿verdad? O de organismos, ¿verdad? Siempre ocurren en las células y en gran parte del mundo que nos rodea siempre hay constantemente reacciones redox. Estas están presentes desde la combustión del combustible fósil, ¿verdad? Que son los que se van formando con los desechos orgánicos. Y la mayoría de reacciones redox se realizan en el agua, ¿verdad? Aunque, o sea, en medio acuoso, aunque no todas, algunas podrían ser que no. Okay. Estas están presentes en todo lugar de nuestro cuerpo, utilizan una reacción de oxidación-reducción para convertir el oxígeno y la comida en energía, más agua y CO2. Y luego, pues, nos desprendemos con el tiempo más tarde de este tipo de energía, ¿verdad? Y las reacciones redox van a tener dos partes importantes, ¿verdad? El agente oxidante, que va a ser el elemento que se reduce. ¿Se recuerdan que había un elemento que se oxidaba y uno que se reducía? El elemento que se reduce se conoce como agente oxidante. ¿Por qué? Porque va a oxidar al otro elemento. Y el agente reductor va a ser el que se oxida. O sea, son contrarios. Entonces, veamos un ejemplo aquí. Cuando dice agente oxidante se refiere a un metal, ¿verdad? No. El agente oxidante, sí, porque no, el agente oxidante es el que se reduce. Veamos aquí, les voy a mostrar aquí el ejemplo. Aquí tengo un óxido de cobre más 2, ¿verdad? Porque el oxígeno es menos 2, e hidrógeno. Y van a reaccionar, ¿verdad? Se van a reemplazar y va a quedar cobre y agua. Entonces, aquí el cobre, como está con el oxígeno, es más 2, miren, ¿verdad? Pero cuando en este caso se va vamos a ver, a oxidar, se va a convertir en cobre cero. Cuando el elemento está solito es cero. ¿Se recuerda que lo vimos en las reglas cuando vimos oxidación y reducción? Aquí el hidrógeno es cero, ¿verdad? Y se va a convertir en hidrógeno más 1. Quiere decir que va a aumentar su número, ¿verdad? Va a pasar de 0 a más 1. En cambio, esto está pasando de más 2 a 0, ¿verdad? Entonces, el cobre se está reduciendo y se va a convertir en el agente oxidante. El hidrógeno se está oxidando porque cuando aumenta su número de oxidación, ¿verdad? Quiere decir, se vuelve más positivo, es porque está perdiendo electrones, porque los electrones son negativos, ¿verdad? Entonces, aquí el hidrógeno se está oxidando y entonces se convierte en el agente reductor. Porque él, al oxidarse y perder esos electrones, va a reducir al cobre, que es que va a ganar los electrones. ¿Sí? No sé si me entienden. ¿Quedó claro? Veamos otro ejemplo. ¿Verdad? Entonces, agente reductor es el que está oxidado, agente oxidante es el que se va reduciendo. Entonces, entre las reacciones redox vamos a tener dos tipos. Las reacciones de combinación
y las reacciones de reemplazo. Estos dos tipos de reacciones son reacciones redox. Quiere decir que porque en las reacciones que vimos anteriormente, los elementos no cambiaban su número de oxidación, ¿verdad? En las redox cambian su número de oxidación. Por ejemplo, aquí, otra vez, miren, cobre más 2 se va a convertir en cobre 0, ¿verdad? Nitrógeno menos 3 se va a convertir en nitrógeno 0, ¿verdad? El hidrógeno no cambia, sigue siendo más 1 y aquí es más 1, ¿verdad? El oxígeno es menos 2 y aquí sigue siendo menos 2. Entonces, o sea que antes en la fórmula original va a ir con un número de oxidación específico. Al pasar a dividirse, van a cambiar a elementos con oxidación 0, literalmente. Sí, van a cambiar. Ajá. Entonces tengo que revisar los números, porque si se dieron cuenta en las reacciones anteriores que vimos, las de combustión, las de descomposición, ¿verdad? Esas y las de doble reemplazo, si era bario más 2, se pasaba a bario más 2, seguía siendo su número de oxidación el mismo. Aquí no, aquí se van a oxidar o reducir. Cuando un elemento pasa, por ejemplo, de más 2 a C, está disminuyendo su número de oxidación, ¿verdad? Está más pequeño, de más 2 pasa a 0. Pero ¿qué está haciendo ahí? Se está reduciendo porque está ganando electrones. Y como los electrones son negativos, hacen que el número de oxidación disminuya. En cambio, si vemos en la tabla de numeración matemática, ¿va? De menos 3 a 0, este está aumentando, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Está aumentando. ¿Por qué? Porque se está oxidando, está perdiendo electrones y por lo tanto se va a convertir en un elemento con diferente número de oxidación. Entonces, aquí en estas reacciones van a ver estos cambios de los números de oxidación, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, en la reacción completa, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno no cambian, ¿verdad? Siempre va a haber un elemento que se reduce y un elemento que se oxida. El que se reduce es el agente oxidante. El que se oxida es el agente reductor, ¿verdad? Porque está reduciendo al otro. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Solo una pregunta, ¿qué Sí. elementos son los que están del lado izquierdo? Usted dijo que era óxido de cobre más, ¿qué sería el segundo? Este sería un amoníaco. Ok, gracias. Es un amoníaco. Este está entre los elementos, ¿se recuerdan cuando di nomenclatura? Esos son compuestos que no se cumplen en las reglas normales, entonces están aparte. El amoníaco. Muy bien. Ahora entonces veamos qué es una reacción de combinación. Las reacciones de combinación, ¿verdad? Son aquellas en las que se va a sintetizar un compuesto, se va a formar un compuesto. Entonces, voy a tener dos reactivos y se va a formar un solo producto. En cambio, se recuerdan que son contrarias a la descomposición. En la descomposición tengo un reactivo y se forman 2 o 3 productos. Aquí va a ser 2 reactivos y van a formar un producto, un compuesto. Está sintetizando, por eso se llama de combinación o síntesis, ¿verdad? Entonces, es uno de los 5 tipos de reacciones de oxidorreducción que existen. También se le llama síntesis, ¿verdad? Y debido a que 2 o más sustancias se combinan para formar un producto, la formación de sales es un ejemplo claro de una reacción de combinación. También puede decirse que no todas las reacciones de combinación son por naturaleza de oxidorreducción. Y es cierto, ahí puedo sintetizar compuestos sin que necesariamente sea una oxidorreducción. La mayoría de las veces cuando se realiza una reacción de síntesis o de combinación, se libera energía y la reacción se va a volver exotérmica. Al sintetizar, va a haber una liberación de calor. Entonces veamos los ejemplos. ¿Cuáles pueden ser reacciones de combinación? Pues cuando tengo un metal y un no metal, ¿verdad? Entonces se va a formar un compuesto binario que puede ser un óxido o una sal. Entonces, por ejemplo, aquí miren, tengo el aluminio que cuando está el elemento solo es 0, ¿verdad? Y tengo el oxígeno que en este caso también es 0 porque los dos oxígenos están formando un enlace covalente. Cuando se sintetiza o se unen, van a formar un óxido de aluminio.
Entonces aquí mire, el aluminio es más 3, o sea, pasó de 0 a más 3, se oxidó, y este de 0 a menos 2, ¿verdad? Entonces se redujo. Y forman el compuesto, un óxido de aluminio, ¿verdad? Cuando ya tengo el compuesto bien formado del óxido de aluminio, entonces ya puedo balancear la ecuación, si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí para el óxido de aluminio es Al2 o 3, ¿verdad? En átomos. Entonces, aquí Esta parte es como la de la inversa de la reacción redox, ¿verdad? ¿cómo así? No, O esta es sea, una reacción. en la redox digamos que pasan de un número estimado a cero. En esta cambia de cero a un número estimado. Puede darse de las dos formas. Ah, ya. Puede darse de las dos formas, ¿verdad? O sea, en este caso, en el anterior vimos que tenían un número y pasaron a cero. Aquí es al revés, ¿verdad? Y se pueden dar, ¿verdad? Y cualquiera de los dos es redox, ¿verdad? Entonces, aquí al balancear los oxígenos, aquí tengo 3 y aquí 2, entonces intercambio, pongo un 3 de coeficiente aquí, un 2 aquí, y entonces esto me da 6 oxígenos de este lado, 6 de este lado, pero me da 4 aluminios, entonces le pongo un 4 aquí. En lo que decía la regla al balancear, ¿se acuerdan que los elementos solos se balancean de último, ¿verdad? Pues en este caso es el aluminio. Otro ejemplo es un no metal más oxígeno que va a dar un óxido de no metal, ¿verdad? Aquí me puede dar un óxido de metal o me podría dar una sal también, ¿verdad? Este es un óxido. Y aquí es un óxido de no metal, ¿verdad? Tengo carbono solo y oxígeno. Y se dan cuenta, aquí están en cero. Y aquí se van a convertir en más 2 y menos 2 porque es un monóxido. Y por último puedo tener un óxido de no metal más un óxido de metal y me va a dar una sal ternaria, ¿verdad? Aquí está óxido de calcio más dióxido de azufre y se va a formar un sulfito de calcio. Este es un ejemplo de una ecuación de combinación que no es redox, ¿sí? Porque aquí el calcio es más 2 y aquí sigue siendo más 2, ¿verdad? Aquí el azufre es menos 2 y aquí sigue siendo, no, aquí es más 4 y aquí sigue siendo más 4. Entonces, ese es un ejemplo de una reacción de combinación que no necesariamente es una redox. ¿Preguntas de la combinación? Entonces, esta va a ser siempre una sintetización de compuestos. ¿Cómo la voy a identificar? Pues va a tener dos compuestos o elementos y va a dar un solo producto. Esta me va a dar un solo producto. Que pueden ser sales o pueden ser óxidos. Muy bien, vamos a la hoja de trabajo. Muy bien, entonces veamos aquí. Aquí tengo azufre elemental. El azufre elemental está como con 8 átomos y aquí el oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto me va a formar un dióxido de azufre. ¿Verdad? Lo primero que hago es formar el compuesto, ¿verdad? Entonces, azufre más oxígeno, dióxido de azufre. Y ahora voy a balancear, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 8 azufres aquí, entonces voy a ponerle un 8 aquí, ¿verdad? Y esto, 8 por 2 me da 16 oxígenos, quiere decir que tengo que poner un 8 aquí. Y ahí está, ya está balanceado. Este es un óxido básico o ácido. El dióxido de azufre es un óxido ácido o básico. Es un básico.
Tengo un... ¿Mm? Básico. Es El un azufre ácido. es ácido porque el azufre es no metal. Cuando sean metales, entonces son básicos. Muy bien. ¿Qué formaría aquí? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos formar aquí? Óxido de fósforo. Ajá, pero ¿cuál sería? Tengo un tetraóxido, ¿verdad? ¿Cuántos? Pues miren, pues. Tetraóxido, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo hacerlo. Este tiene, porque aquí viene el 4, tetraóxido. Como el fósforo en compuestos binarios está en la columna 5, por lo tanto es menos 3, ¿verdad? Y el oxígeno es menos 2, ¿verdad? Entonces aquí menos 3 por 4 daría 12, ¿verdad? Entonces, si el oxígeno es menos 2, ¿qué número le pongo aquí para multiplicar? Aquí tendría que llevar. ¿Se recuerdan cuando veíamos los óxidos de no metales? Este es un decaóxido de tetrafósforo. ¿No? Esto es lo que está formando. Entonces, cuando ya lo tengo así, lo voy a balancear. Entonces, los fósforos están balanceados, pero los oxígenos no. Entonces, lo único que hago es ponerle un 5 aquí y está balanceado. ¿No? Me perdí en esa un poco, no sé qué habrá sido. Ok, aquí el fósforo está utilizando. ¿Cuál? Me perdí en la parte de por qué en la A le puso azufre con valor 1, pero en fósforo le puso con valor 4, no entiendo. Al formarlo. Ajá, exacto. Ya. El fósforo está en la columna 5, ¿verdad? Entonces, aquí está usando número de oxidación 5, ¿verdad? Mientras que aquí está usando número de oxidación 4, cuando son elementales. Entonces, aquí como es más 5, y con el 4 va a dar 20. Y aquí el menos 2 por 10 me va a dar 20. ¿Verdad? Entonces, porque el óxido que forma el fósforo con el oxígeno siempre es el decaóxido de tetrafósforo. Veamos aquí el metal, el magnesio y el oxígeno. Entonces, el magnesio siempre es más 2 porque está en la columna 2, ¿verdad? Entonces, al formar óxido de magnesio siempre va a quedar así, ¿verdad? Porque el magnesio es más 2 y el oxígeno es menos 2. Entonces, aquí para balancear el oxígeno, pongo un 2 aquí y un 2 aquí. Ahí está balanceado. Y aquí, vamos a ver, aquí están en 0, vamos a formar, si es que son los números de oxidación, vamos a ver, aquí es 0, 0 y están cambiando, sí. Entonces aquí vamos a formar un monóxido de nitrógeno. Y como aquí hay un 2 aquí, entonces solo le pongo un 2 de este lado. Y ahí está. Estas son de combinación. ¿Preguntas?
Muy bien. Entonces vamos a ver el otro. No hay preguntas. Muy bien, veamos el siguiente. Las reacciones de reemplazo. Estas les vamos a llamar también de sustitución. Aquí vamos a tener un metal solo, ¿verdad? Y lo que va a hacer es, o va a reemplazar a otro metal en un compuesto. Para esto, el metal libre tendría que ser más activo que el metal que está en la solución, ¿verdad? Y entonces los metales los ordenamos en números por su actividad electrónica. Entonces aquí vamos a tener siempre, en este tipo de compuestos, vamos a tener un elemento solo y un compuesto. Por ejemplo, aquí hay magnesio y cobre. Como el magnesio es más activo que el cobre, lo va a sustituir y va a pasar con el oxanión a formar aquí había un sulfato de cobre y se va a convertir en un sulfato de magnesio y libera el cobre. Esta es la tabla de actividad. La tienen en su PDF. Entonces aquí vamos a tener átomos metálicos que se convierten en iones y aquí está la carga que obtienen. Mientras más alto está el elemento, más activo es. Y mientras más abajo esté, más inactivo es. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cobre y tengo sulfato de hierro. Entonces, yo quiero saber si reaccionan. Entonces, voy a buscar dónde está el cobre aquí y dónde está el hierro. Aquí está el hierro, miren. Y el cobre está aquí abajo. Quiere decir que el hierro es más activo que el cobre. Entonces, por lo tanto, no reacciona. O sea, el cobre no puede sustituir al hierro porque es más activo el hierro que el cobre. Ahora, si estuvieran al revés, ¿verdad? Tengo el hierro aquí y tengo el cobre formando el ion sulfato, ahí sí. Entonces me voy a la tabla y yo digo, ah, miren dónde está el hierro y el cobre está abajo. Entonces, por lo tanto, sí van a reaccionar. Entonces va a venir el hierro, va a sustituir al cobre y se va a formar sulfato de hierro y se va a formar un cobre elemental, ¿verdad? Los no metales también reaccionan de esa manera, ¿verdad? Pero los no metales normalmente son los que reaccionan así, son los halógenos, quiere decir los elementos de la columna 7. Entonces aquí, por ejemplo, tengo cloro y tengo un bromuro de sodio. Entonces lo que pasa aquí es que el cloro, si vamos a la tabla periódica, si ustedes la tienen a la mano, el cloro está arriba del bromo en la tabla periódica. Quiere decir que es más activo. Entonces viene el cloro y sustituye al bromo y forma un cloruro de sodio y el bromo queda libre. Ahora, en los no metales, como en estos, acuérdense que aquí cuando están solos son diatómicos. Entonces cuando lo coloco aquí, también este es diatómico, ¿verdad? Como lo pongo como bromo 2. Entonces, cuando ya veo la fórmula, pues tengo que balancear poniendo 2 en los compuestos para que quede balanceada mi fórmula. En el caso del yodo 2 y el bromuro de sodio, el yodo está abajo del bromo en la tabla periódica. Entonces quiere decir que es más activo el bromo. En ese caso yo coloco no reacciona porque el yodo no puede sustituir al bromo. Pero si se dan cuenta, si es metal, el que tengo aquí va a sustituir al metal, ¿verdad? Ahora, si es no metal, va a sustituir al que está aquí, al no metal. ¿Preguntas? Veamos el ejemplo.
Muy bien. Veamos aquí. Estas son de reemplazo, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tengo aquí plomo, entonces como este es metal, perdón, ¿se ve bien? Sí. Sí, muy bien. Ok, este es plomo, es metal. Entonces, el plomo va a sustituir al hidrógeno. Entonces, me voy a la tabla de actividad y veo quién es más activo. ¿Quién es más activo, el plomo o el hidrógeno? Ustedes tienen su tabla de actividad ahí en su PDF. Entonces, el plomo está arriba en la tabla y el hidrógeno está abajo. Entonces, sí lo va a sustituir. Entonces, ¿qué se va a formar? Un cloruro de plomo y se va a liberar el hidrógeno. Pero recuérdense que el hidrógeno también es diatómico cuando está solo. Y en este caso, el plomo es más 2, porque la tabla les dice qué número de oxidación tiene el metal. Entonces, aquí, este tiene que ser 2 en el cloro, ¿verdad? Para que sea cloruro de plomo, porque el plomo es más 2 y el cloro es menos 1. Entonces le pongo un 2 aquí y este es 2. Al estar estos con 2, balanceo la fórmula poniendo un 2 aquí. Y ahí está. ¿Verdad? Entonces, este pasó de ser plomo 0 a plomo más 2 y este pasó de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0. Eso es una redox. ¿Verdad? Aquí tengo calcio y entonces el calcio, como es metal, va a sustituir al hidrógeno y sí es más activo. Entonces va a formar un óxido de calcio y va a liberar el hidrógeno. Recuérdense, el hidrógeno solo siempre va a ser hidrógeno gaseoso. Entonces va a ser hidrógeno diatómico 2. Cuando ya los tengo así, entonces reviso. Tengo un calcio, tengo un oxígeno y 2 hidrógenos. Y ahí está balanceada la reacción. Se forma un óxido de calcio e hidrógeno. Esta ya la hicimos. El hierro es más activo que el cobre, entonces por lo tanto se va a formar un cloruro de hierro 2 y se va a liberar el cobre. ¿Está? Sí. Y en este caso, fíjense que el cloro es no metal. Entonces no va a sustituir al sodio, va a sustituir al bromo. ¿Verdad? Y sí es más activo porque el cloro está arriba en la tabla periódica con respecto. Entonces va a formar un cloruro de sodio y se va a liberar. Aquí es donde que les digo que el bromo tiene que ser como diatómico. Los halógenos, ¿verdad? Entonces, como aquí hay bromo 2, tengo que poner un 2 aquí. Cloro 2, tengo que poner un 2 aquí. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? El bromo 2 que puso ahí es del número atómico, ¿verdad? O el número de oxidación, perdón. No, este 2 es porque es diatómico. Los elementos de la columna 7, que son cloro, bromo, yodo, flúor, esos siempre están cuando están solos, están como moléculas diatómicas. Lo mismo que el hidrógeno o el oxígeno. Si se dan cuenta, el oxígeno siempre está como molécula diatómica. Aquí, miren. Esa es regla y lo vimos cuando vimos los enlaces. ¿Cuáles son los átomos que están siempre, moléculas en este caso? Diatómicas, ¿verdad? Son los halógenos, cloro, bromo, yodo, flúor, oxígeno, nitrógeno cuando está diatómico, cuando está solo es diatómico, y el hidrógeno. ¿Verdad? Eso se lo tienen que aprender. Entonces ahí están balanceadas las reacciones y formados los compuestos, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí fuera yodo, es menos atómico, entonces aquí solamente contestan no reacciona, ¿verdad? Porque no va a reaccionar en ese caso.
Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos al otro. Licenciada, yo tengo una pregunta, pero A ver. no es sobre lo que estamos haciendo, sino que según su planificación, ¿va a haber algún día que podamos repasar todo antes del examen? Sí, tiene razón. Sí, Ok, ya gracias. lo programé. Solo me van a confirmar exactamente cuándo es el día, la fecha de examen, porque mandé pedirlas y me dieron 2. Entonces no sé cuándo es. Entonces, de acuerdo a eso, estoy planificando cuántas clases más vamos a tener, pero sí, la última sesión previa al examen final vamos a hacer hoja de repaso, ¿no? Y la vamos a hacer ese día con ustedes, a manera que ustedes les va a valer puntos y la hoja de repaso la vamos a trabajar de manera que ustedes puedan resolver dudas, ¿verdad? Ok, licenciada, gracias. Sí. Muy bien. Ahora vamos a la última que vamos a ver hoy. Se llama reacciones en disolución acuosa. Entonces, una disolución acuosa es aquella donde una sustancia es involucrada con el agua para que se descomponga y se mezcle con la misma. Quiere decir que se va a formar una mezcla homogénea. Aquí el agua va a ser un disolvente y ocurre gracias a que el agua es polar. Entonces, el agua al ser polar tiene lo que se conoce como puentes de hidrógeno y que son sumamente fuertes. Son una infinidad de componentes los que se pueden involucrar con el agua, pero sobre todo aquellos que pertenecen al grupo iónico. Todos los iónicos tienden a ser, a poder reaccionar bien con el agua. Entonces, una disolución acuosa va a tener ciertas propiedades, las cuales se pueden agrupar en 2 categorías, ¿verdad? Vamos a tener los que se conocen como electrolitos, ¿verdad? Y son aquellos que en nuestro organismo, principalmente en la sangre, pueden ser de carga positiva o negativa. Pueden ser débiles o pueden ser electrolitos fuertes y son responsables de conducir la corriente eléctrica dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Se conocen como sustancias disolventes en agua que al realizar esta acción permiten que los iones se liberen. Y entonces en nuestro cuerpo una manera de perder electrolitos es por medio del sudor, ¿verdad? Por eso cuando hacemos ejercicio y no nos hidratamos, ¿verdad? Se pierden electrolitos y podemos tener calambres por la falta de electrolitos. Ellos son los que se encargan de hacer la conexión eléctrica dentro de nuestro cuerpo. Como no electrolitos, pero que también reaccionan con el agua, vamos a tener aquellos que no van a producir corriente eléctrica. Entre ellos vamos a tener el metanol, la glucosa, el etanol, el propanol, casi todos son alcoholes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de reacción con solución acuosa? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, los óxidos de metal. ¿Se recuerdan cuando vimos los óxidos básicos y ácidos? Un óxido básico se llama así porque el óxido al reaccionar con agua va a formar un hidróxido. Y el óxido ácido se le llama así porque al reaccionar con agua lo que va a formar es un ácido ternario, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos clásicos de una solución acuosa. Reaccionan con el agua, porque el agua lo que hace es, por ser polar, reacciona fácilmente con estos compuestos. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Tenemos el óxido de litio, que al reaccionar con el agua va a formar hidróxido, ¿verdad? Un óxido de hierro. Aquí el dióxido de azufre va a formar ácido sulfuroso, ¿verdad? Y el trióxido de azufre va a formar el ácido sulfúrico. O sea, son ternarios los que forman. Muy bien. Entonces, vamos a la hoja de trabajo de este. Entonces, aquí tenemos
un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué formaría? A ver, ¿quién me dice? Si es metal, es un óxido básico. Entonces, ¿qué va a formar? A ver. ¿Sería un hidróxido? Exacto, un hidróxido de calcio. Entonces, el metal que tengamos, o sea, cualquier óxido, va a formar siempre un óxido, un hidróxido, ¿verdad? Entonces, aquí, recuérdense que el ion hidróxido es un poliatómico, entonces tengo que ponerle paréntesis para balancearlo. Aquí, este es un óxido ácido. Entonces, ¿qué formaría? Va a tener que formar un ácido ternario. ¿Verdad? ¿Cuál formaría? A ver. Ahí sería un oxácido. Un oxácido, sí. ¿Cuál formaría? A ver, ¿cuál formaría? ¿Nadie tiene una idea de cuál formaría? No, porque no es sodio, es azufre. Es no metal, entonces no puede formar un óxido sino que tiene que formar un ácido. Ácido sulfúrico. Vamos a ver cuál sí es verdad, es el que está formado. Entonces aquí, fíjense, pues, tengo una manera en que pueden revisarlo, va a ser la siguiente. Los ácidos de azufre siempre tienen dos hidrógenos, se recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué número de oxidación está usando aquí el azufre? ¿Quién me dice? Si el oxígeno es -2, ¿qué número de oxidación está usando el azufre? ¿Sería un -2 también? No, porque -2 y +2, pero el Es oxígeno 4. es Sería más. 4. Ajá, más 4, muy bien, exactamente. Es un +4. Entonces, aquí también sigue siendo +4, porque este no es, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, si este es +4 y este es +2, suman +6. Si el oxígeno es -2, ¿cuántos átomos tendría que tener el oxígeno aquí? 3. 3, exactamente. Entonces, ¿es el ácido sulfúrico o sulfuroso? Sulfúrico. El que dijo Dico. Si es +4, recuérdense la regla. 1 y 2, hiposo. 3 y 4, oso. Entonces es el ácido sulfuroso. Si tiene 5 o 6, va a ser ico, entonces sería el ácido sulfúrico. Ya tendría que tener +6 aquí, el azufre. Entonces, esas son las reglas de nomenclatura. Ok. ¿Cuál formaría aquí este? A ver, háganlo ustedes y me dicen, ¿quién lo puede hacer? ¿Cuál formaría ahí? Háganlo y me dicen cuál les da. Ese sería otro oxácido, ¿verdad? Sí, es oxácido.
porque el nitrógeno es no metal, sí. Revisen el número de oxidación del nitrógeno. ¿Cuál está usando? El 5. Es 5. Entonces, ¿cuál sería? Acuérdense que 5 o 6 es ICO. ¿Qué ácido formaría? Ácido nítrico. Exactamente. Muy ¿Y bien. dónde va el 5? El 5 es el número de oxidación. Ahorita entonces, fíjense. Ah, Pues, ya entendí. ya, aquí es 5 porque este es menos 2. Y fíjense que para que de 0, ¿verdad? Entonces, ok, si es 5, entonces va a ser ácido nítrico, ¿verdad? El ácido nítrico, ¿cuántos oxígenos tiene? ¿Cómo sabrían cuántos oxígenos tiene? Pues revisen lo positivo de aquí, porque acuérdense que en un ácido la parte positiva es esto. Muy bien. Entonces aquí, más 1 y más 5, más 6. Si el oxígeno es menos 2, ¿cuántos oxígenos lleva? 3. 3. Ahí está. ¿Verdad? Entonces Y ahora... ahí hidrógeno no lleva 2. El hidrógeno no lleva un 2. No. Solo los ácidos de azufre y el ácido carbónico llevan 2. Todos los demás llevan 1. Esa es regla de nomenclatura que se tiene que aprender. Ahora, fíjense, aquí quedaba balanceada la ecuación. ¿Se dieron cuenta? Un azufre, 2 hidrógenos, 2 y 1, 3 oxígenos. Pero aquí no. Entonces, aquí tengo 2 nitrógenos, ¿verdad? Entonces, le voy a poner un 2 aquí. Eso me balancea los oxígenos, aquí los hidrógenos y los nitrógenos. Miren, está en 2. Ahora revisemos los oxígenos, ¿verdad? 2 por 3, 6 más 1, 7. Y, no, perdón, 2 por 3, 6. Y aquí tengo 5 más 1, 6. Ahí están balanceados. Entonces ahí las tenemos balanceados ya completos. ¿Sí? Ok. ¿Quedó alguna duda de lo que hicimos hoy? Completaron su hoja porque la idea de hacer la actividad es que ustedes puedan aprenderlo y entonces de esa manera